2 días continuos han durado los combates en la región rusa de Belgorod. Es la primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania que en Rusia hay un enfrentamiento que dura más de un día. Y hay versiones encontradas. De un lado, el Kremlin culpa a saboteadores ucranianos, pero Kiev se desligó de los hechos y afirma que son ataques realizados por rusos, concretamente por grupos de extrema derecha, como la Legión Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos, o RBC por sus siglas en inglés. ¿Puede cambiar el rumbo de la guerra esta clase de incursiones en suelo ruso? Antes de responder esta pregunta con nuestros panelistas del debate, veamos de qué lugar estamos hablando. Belgorod es una región que limita con Ucrania y está ubicada en el suroeste de Rusia. Tanto el gobernador regional como el Comité de Investigación de Rusia alegan que hubo ataques concretamente en la localidad de Graivorón y afirman incluso que allí derribaron drones ucranianos. Sin embargo, hubo bombardeos con morteros y artillería, según Moscú, que afectaron edificios residenciales y administrativos. Incluso Rusia señala que hubo 12 civiles heridos y que una adulta mayor falleció. Pero el asesor de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, niega que Kiev esté involucrado. Escuchemos. El único motor político en un país totalitario de tornillos apretados es siempre un movimiento guerrillero armado. Ucrania observa con interés los acontecimientos en la región de Belgorod, en Rusia, y estudia la situación, pero no tiene nada que ver. Como saben, los tanques se venden en cualquier tienda militar rusa y los grupos guerrilleros clandestinos están compuestos por ciudadanos rusos. Pero aunque Ucrania niega cualquier relación con estos grupos, tanto el RBC como Legión Libertad de Rusia han afirmado que tienen el respaldo del ejército ucraniano y que de otra forma no hubieran podido hacer estos ataques. Escuchemos el pronunciamiento que hicieron luego de lo que ocurrió en Belgorod. La situación en Belgorod ha estado sucediendo durante algún tiempo y, como vemos, llama mucho la atención. Por lo tanto, Rusia se verá obligada a traer refuerzos de otras partes de la línea del frente. Si mueven unidades de la línea del frente ucraniana, facilitará las cosas para Ucrania para avanzar en la contraofensiva y liberar su territorio. Este es uno de los objetivos tácticos. Estamos unidos con Ucrania en nuestra lucha contra la agresión de Putin. Los ucranianos están liberando sus tierras y nosotros empezamos a liberar las nuestras. Por su parte, Rusia replicó que mató a 70 nacionalistas ucranianos y desplegaron una operación antiterrorista que implica controles fronterizos en la región, verificación de documentos y vigilancia de las comunicaciones. En el curso de la operación antiterrorista, los regimientos nacionalistas fueron bloqueados y aplastados por la aviación, la artillería y las acciones activas de los regimientos de protección fronteriza del Distrito Militar Occidental. Los nacionalistas restantes fueron expulsados al territorio de Ucrania, donde fueron bombardeados hasta su total liquidación. Fueron liquidados más de 70 terroristas ucranianos, destruidos 4 vehículos blindados y 5 camiones. Para conversar sobre lo que ocurrió en Belgorod, nos acompaña Román Ortiz, analista de seguridad y defensa del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y quien nos acompaña desde Washington. Y desde Buenos Aires se conecta Juan Bataleme, director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. A ellos, bienvenidos, y a ustedes, nuestros televidentes, les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y preguntas en Twitter, Facebook e Instagram, donde estamos como @France24_ES. Pueden comentar con la etiqueta numeral el debate F24 y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, para comenzar, le quiero primero que todo dar la bienvenida a Román. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en Belgorod, o por lo menos hasta donde conocemos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo básicamente es la combinación de dos cuestiones. Primero, hay una serie de grupos de oposición emergentes en Rusia. Algunos de ellos parece que han tomado las armas. Por otra parte, Ucrania está dándoles apoyo a estos grupos.
Y de alguna manera en ese sentido está reproduciendo algo que ya sufrió ella misma en el 2014, cuando Rusia creó artificialmente, en este caso probablemente los grupos son más genuinos que el caso de los grupos prorrusos de Ucrania, pero en el 2014 Rusia creó unas milicias prorrusas en el este de Ucrania y las apoyó sistemáticamente en su confrontación contra el gobierno ucraniano. Ahora lo que estamos viendo es de alguna manera la vuelta de las tornas, ¿verdad? Es Ucrania quien está respaldando a la oposición armada rusa. Más allá de esto, el objetivo de Ucrania creo que es claro. Se trata de alguna manera, extender el frente, hacer que Rusia tenga que guarnecer más sus fronteras en general y no solamente la parte que ha ocupado del territorio ucraniano, y abrir más oportunidades para que la próxima ofensiva ucraniana encuentre puntos vulnerables que le permita penetrar las defensas rusas. Juan Bataleme, ahora quiero ir con usted y preguntarle algo que dice Román. ¿Usted está de acuerdo con que lo que está ocurriendo en Belgorod es una prueba de que las fronteras de la guerra se están extendiendo hacia suelo ruso? Durante todo el año 2022, las fuerzas ucranianas fueron lo suficientemente hábiles como para hacer incursiones con helicópteros, con artillería, con misiles hacia la ciudad de Belgorod, atacar puestos de municiones, atacar puestos de combustible, todo lo que asistía a la logística. Lo original de esta operación es que es la primera vez que entran ya sea personal ucraniano, según los rusos, o que una milicia rusa cobra el suficiente vigor y fuerza como para lanzar una operación militar suicida, básicamente, porque las informaciones que están llegando en este momento es que esa función, esa operación fracasó. Lo que sí es cierto es que por primera vez Ucrania se da el lujo de poder pelear con hombres en territorio ruso, y esto es una originalidad en los 2 años que van de guerra, y esto es nuevo y obviamente va a poner una presión adicional en las fuerzas rusas, no tanto porque tenga que replegar tropas que están en el frente, sino porque acelerará en algún punto el desplazamiento y el reclutamiento de nuevos oficiales para ponerlos en la zona de frontera. Ustedes coinciden en algo, y es en decir que estos grupos de mercenarios o de partisanos rusos están aliados con Ucrania. Es decir, ¿están de acuerdo en ese sentido con la versión rusa de que el ejército ucraniano está respaldando de alguna manera a estos grupos? Le quiero preguntar a usted, Juan, primero. Por supuesto que sí, digamos, esto hay que leerlo en un contexto generalizado de la guerra, como también, como muy bien decía el colega, hay que leer que en el 2014 apareció, después de la invasión de Crimea, aparecieron lo que los americanos llaman los Little Green Men, los pequeños hombrecitos verdes, a hacer sus tácticas y sus guerras de guerrilla. Bueno, en este contexto es lógico que aparezcan estos hombres. Me cuesta pensar de que pueden ser una facción de una disidencia rusa, pero también evidentemente hay alguna capacidad ucraniana involucrada en ese aspecto. Es muy difícil para cualquier observador imparcial decir que una cosa no está relacionada con Kiev, como así también la insurgencia en Ucrania no estaba relacionada con Moscú, ¿no? Román, ¿y usted qué opina de cómo explicar que rusos estén atacando territorio ruso? ¿Tiene esto algo que ver con un descontento que hay en parte de la población rusa en contra del Kremlin? Déjeme precisar un poquito. Yo creo que lo que la propaganda rusa está diciendo es que en realidad los que están realizando los ataques no son rusos, sino que son ucranianos. Y en ese sentido yo creo que la propaganda rusa miente. Hay rusos atacando a las tropas rusas básicamente porque hay un movimiento creciente de oposición a Putin dentro de Rusia. Y yo creo que es importante también señalar que estos grupos, que sin lugar a dudas cuentan con el apoyo ucraniano, porque si no, no podrían operar en ese sector de la frontera, pero que hay que entender que son distintos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estos grupos no son mercenarios, es decir, no son individuos que están siendo pagados para realizar esto, sino que forman parte de un sector
opositor a Rusia. Son, yo creo que dos cosas distintas, porque si no los confundiríamos con el grupo Wagner, que como todos sabemos y los oyentes saben, es un grupo, ellos sí, de mercenarios, de sujetos contratados digamos, con el dinero del Kremlin para sostener la guerra en Ucrania y en otros muchos sitios, ¿verdad? Incluido África, Oriente Medio, etcétera. Lo que creo es que esto es una señal clara, digamos, del nivel del creciente desgaste, digamos, por un lado militar de Rusia, en el sentido de que no tiene la capacidad para garantizar la totalidad de la seguridad del frente con Ucrania, en la medida en que ha concentrado sus fuerzas para defender el territorio que ocupa de Ucrania, pero no las fronteras, digamos, legales, donde no esperaba ser atacada. Por otra parte, también del desgaste político del Kremlin, ¿verdad? De alguna manera está empezando a emerger una oposición, alguna de ellas, la mayoría de ellas pacífica, pero tenemos estos grupos armados que demuestran, digamos, que el lugar por donde está conduciendo a Putin a Rusia, pues cuenta con un sector de oposición ruso importante. Usted habla de desgaste militar y desgaste político. ¿Usted está de acuerdo, Juan, con esto, sobre todo teniendo en cuenta que los rusos casi que duplican o incluso llegan a triplicar la cantidad de militares ucranianos en combate? ¿Y es esto una muestra de ese desgaste? Es cierto que las fuerzas militares rusas han recibido un golpe tras otro que le ha llevado a desgastar su instrumento militar y que los ucranianos han sido hábiles defensores en términos de la protección de su territorio. Y eso lo ha llevado a tener las órdenes de movilización, a movilizar 300.000 hombres, a sumarlos al frente de batalla. Esto es real. El desgaste político es más difícil de evaluar, sobre todo desde afuera del Kremlin, ¿no? Si uno considera que Putin no ha logrado en 2 años éxitos concretos y efectivos, porque más allá de que liberó la zona que él decía que iba a liberar, ¿no? La ocupación de Ucrania deja de poder presentarse como exitosa. Entonces, yo diría que sí, que hay un desgaste político y hay un desgaste militar. Ahora, lo que no estoy seguro y lo que me permito ahí tal vez diferenciarme del colega es que yo tengo que pensar de que en este momento operan 2 aparatos propagandísticos, el ruso y el ucraniano, y no tengo evidencia de que esta operación en Belgorod, que es apenas a 20 kilómetros de la frontera en Ucrania, no sea parte del aparato propagandístico ucraniano, ¿no? Entonces, ahí yo creo que me gustaría manifestar una diferencia en pos de que si hay grupos con la capacidad suficiente para armarse y presentar alguna resistencia contra el régimen de Vladimir Putin, están demasiado lejos de Moscú y demasiado cerca de la frontera donde la guerra se pelea. Creo sí que es una operación de diversión, lo que se dice de distracción propiamente dicho, de distracción, diversion en inglés, distracción en castellano, para eventualmente poder funcionar y llevar a cabo muy bien, como decía el colega, una contraofensiva. Pero entonces, ¿ustedes no creen que lo que está ocurriendo en Belgorod pueda cambiar el rumbo de la guerra en el sentido de que se une a los ataques que ha habido en territorio ruso, como los drones que atacaron en el Kremlin o el ataque en marzo en Briansk, que también se lo atribuyó el RBC, que es uno de los grupos hoy involucrados en Belgorod? Le quiero preguntar entonces a Román. Román, ¿usted qué opina? ¿Puede cambiar esto el rumbo de la guerra, el hecho de que ya los combates estén en territorio ruso, o simplemente son un acto de distracción, como lo decía Juan? No, digamos, solo para aclarar un punto, hombre, yo creo que sin lugar a dudas, el gobierno ucraniano y, por supuesto, el Kremlin están utilizando la propaganda porque es parte
de la guerra, pero yo creo que el nivel de transparencia que tenemos en Ucrania, entre otras cosas porque hay una multitud de corresponsales occidentales que pueden acceder al frente, hablar con tropas, hablar con ciudadanos, hay analistas norteamericanos y europeos que han visitado las líneas de frente, es muy infinitamente más grande en Ucrania, que es una democracia, que en Rusia, que está transitando de un régimen autoritario a uno cada vez con visos más totalitarios. Dicho esto, yo no creo que en sí mismo esta incursión vaya a cambiar la guerra, es decir, creo que es una señal de que Ucrania está en una fase, en lo que se llama en términos militares una fase de dar forma al campo de batalla, donde se hacen una serie de operaciones de preparación para, como fase previa al lanzamiento de una ofensiva. Si ustedes recuerdan, con seguridad que ustedes recuerdan que hemos visto cómo ha habido una serie de ataques en las últimas semanas contra las líneas de suministro rusas, contra líneas de comunicaciones, y esto forma parte de esa misma fase que consiste en, por una parte, reducir los recursos que tienen los defensores dentro de Ucrania y, por otra parte, extender la línea de frente que tienen que cubrir para reducir la capacidad para defender el frente, para tener las tropas más dispersas y, por lo tanto, más vulnerables al ataque ucraniano. Yo creo que lo que estamos viendo ahora sí es el prólogo de lo que puede ser una ofensiva que sea decisiva para el curso de la guerra, en el sentido de que puede determinar si Ucrania tiene la capacidad para recuperar una parte sustantiva del territorio que Rusia invadió. En ese sentido, esta operación no va a cambiar el curso de la guerra, pero sí estamos justo en el prólogo de una ofensiva que probablemente va a ser decisiva, ¿verdad? ¿Y cuáles son los riesgos de esta ofensiva? Sobre todo teniendo en cuenta que Occidente ha sido reacio hasta ahora de entregar aviones de combate, y con los misiles de largo alcance fue bastante cuidadoso también porque temía que Ucrania pudiera atacar a Rusia en territorio ruso y Rusia respondiera alargando o prolongando la guerra y haciéndola aún más grande, y a la OTAN esto le preocupaba bastante. Ahora que estamos viendo ataques en territorio ruso, ¿esto cómo puede afectar esa visión de Moscú de que los occidentales están apoyando demasiado a Ucrania y que Ucrania ya se está entrando a su propio territorio? Le pregunto a Juan. Yo creo que, como vos muy bien decís, los Estados Unidos y los aliados occidentales han tenido cierto cuidado en el tipo de provisión de armamento que se dieron, en las renovaciones de los tanques. También Ucrania ha sentido el golpe de una guerra de desgaste, ¿no? Esto creo que es fundamental señalarlo, y de ahí que Ucrania hoy pelea gracias al armamento y al apoyo financiero y económico que recibe de Occidente, sumado al coraje de los soldados ucranianos, que eso está fuera de discusión. La pregunta clave es esta, es cómo Rusia va a interpretar estas acciones y si está dispuesto a escalar el conflicto. Lo que es importante de la contraofensiva es si Ucrania es capaz de recuperar casi el 15% del territorio que todavía está en control de los rusos. Muchos esperan que la contraofensiva sirva para eso y que eso al mismo tiempo dispare frente a una eventual catástrofe en el plano militar que enfrente a las fuerzas rusas, echada la suerte, Rusia intente alguna especie de escalada un poco más grande o con un involucramiento militar diferente del que hemos visto ahora. Y considerando que Rusia ha atacado a través de aire, por mar y con misiles superficie prácticamente toda Ucrania. ¿Qué le queda a Rusia? Escalar. Y ahí la clave y el cuidado que ha tenido Occidente muy bien, y también los analistas occidentales, en declamar qué operaciones son apoyadas por Occidente o por la OTAN, justamente para no darle la excusa a Putin para que escale, ¿no? Yo digo que una imagen de la guerra es T-72 contra T-72, T-72 ucranianos contra T-72 rusos, van a combatir, y es una imagen que es indistinta para cualquier
analista o para cualquier persona que está mirando la guerra. Ahora, cuando uno ve combatir un tanque ruso con un T-72 y un Leopard alemán, ya ahí la imagen es muy poderosa, puede cambiar y eso puede llevar Claro. a un empeoramiento de la situación. Román, y si a esa balanza que nos propone Juan le agregamos rusos combatiendo del lado del ejército ucraniano, ¿cuál es el resultado final? El problema es que Rusia no tiene buenas opciones en este momento. Es decir, movilizó aproximadamente, se calcula, unos 300.000 soldados que ha encuadrado con mucha dificultad. No tiene suficientes oficiales o suboficiales para encuadrarlos, los ha entrenado mal y los ha equipado peor. Con eso está tratando de mantener la defensa del territorio que ocupa dentro de Ucrania. Es muy difícil pensar que en el corto plazo va a poder realizar otra movilización, no tanto porque no tenga población para movilizar, que la tiene más que de sobra, sino porque tiene una capacidad muy limitada para encuadrar, entrenar y armar a estas tropas. En consecuencia, está jugando Rusia con lo que tiene. La posibilidad de una escalada es, digamos, de una escalada más de lo que ha escalado Rusia, quiero decir, porque Rusia ha utilizado todo lo que tiene a su disposición, salvo armas nucleares, que es muy improbable que llegue a usar, entre otras cosas porque eso supondría el final del respaldo chino para Rusia y en consecuencia, digamos, probablemente colocaría en una posición muy, muy difícil al régimen de Putin y al propio Vladimir Putin, que probablemente inmediatamente después perdería el poder, ¿verdad? En consecuencia, me parece que lo que vamos a ver ahora es si Ucrania tiene la capacidad para ocupar una parte sustantiva para recuperar una parte sustantiva del territorio que ocupa Rusia. Me parece que vamos a tener un resultado, digamos, un tanto, digamos, parcial. Es muy probable que Ucrania recupere una parte sustantiva del territorio que ocupa Rusia, pero no la totalidad del mismo. Y por otra parte, es muy probable también que Rusia lo que decida es continuar prolongando la guerra, aunque sean unas condiciones militares cada vez más difíciles para ella, simplemente porque no puede aceptar, Putin no puede aceptar que está siendo derrotado y él espera que el tiempo juegue a su favor. Les propongo que ahora miremos del lado ucraniano. ¿Quiénes están detrás de la Legión Libertad de Rusia y del Cuerpo de Voluntarios rusos? Porque por parte de la Legión está, por ejemplo, el líder político es Ilva Ponomarev, que es un antiguo diputado ruso expulsado precisamente por oponerse al Kremlin. Y del lado de RBC está Denis Nikitin, quien al Financial Times afirmó que Ucrania los había respaldado en la incursión en Briansk, que es una región muy cerca de Belgorod en Rusia y que fue atacada en marzo y fue el primer ataque, la primera incursión por tierra. ¿Quiénes son estos dos personajes y quién financia estas legiones? Le pregunto a Juan. Estos personajes claramente son el rostro visible de lo que estamos discutiendo acá, que son protoinsurgencias. Como toda guerra, y de vuelta, y coincidiendo con el colega, con Román, acerca de los aparatos propagandísticos y las diferencias que tiene un régimen democrático y un régimen autocrático, son actores secundarios y marginales en esta guerra. No, vuelvo a este punto, yo creo que no van a poder cambiar el curso de la guerra. Sí son útiles a Kiev en tanto y en cuanto le abren un frente donde Rusia se sentía, no quiero decir seguro, pero bueno, difícilmente uno pudiera pensar en una penetración terrestre por parte de fuerzas ucranianas o de fuerzas disidentes. Ahora, el aparato propagandístico de Kiev tiene las imágenes que ustedes están mostrando en este momento. Lograron penetrar. Por otro lado, el aparato propagandístico de Moscú ha logrado mostrar que muchos de estos hombres ya están muertos o el equipamiento está destruido. ¿Quiénes lo financian? Difícil saberlo. Seguramente hay recursos que se destinan para financiar estas unidades, estas insurgencias. Muchas veces estas insurgencias también tienen vínculos criminales. Claro. Recordemos, solamente para decir lo que muchos de estos hombres que plantearon una especie de guerra civil en Ucrania, después terminaron financiándose con dineros criminales, ¿no? Entonces, difícil saberlo ahora. Cierto es que han generado un evento
más en esta guerra trágica para rusos y para ucranianos y para... Juan, usted dice que el impacto militar de esta clase de grupos rusos asociados a los ucranianos es marginal y menciona un aspecto de la guerra y es esta guerra informática, la guerra de la propaganda que claramente tanto Ucrania como Rusia han desplegado. Román, en ese sentido, ¿esta clase de grupos pueden tener alguna afectación contra la imagen del Kremlin y favorecer a Kiev? Hombre, lo que está claro es que lo que demuestra es muy interesante que estamos hablando como si la penetración hubiese sido hecha por Ucrania, pero lo cierto es que los que se presentan son rusos. En consecuencia, eso hace que, digamos, se cuestionen dos cuestiones que de alguna manera son críticas para la credibilidad de Vladimir Putin. Primero, la capacidad para mantener la seguridad del territorio ruso, que está en cuestión en la medida en que estos grupos, que estamos de acuerdo que son pequeños y que tienen unas capacidades limitadas, sin embargo han sido capaces de vulnerar. Por otra parte, la existencia de una oposición, digamos, insisto que estos grupos armados son minoritarios, pero está claro que tienen bastante que ver con sectores más amplios de la sociedad rusa que no están de acuerdo con lo que está pasando. ¿Quiere decir esto que el régimen de Putin está cercano a colapsar? Lo cierto es que no. Es decir, Putin todavía tiene unas herramientas de poder importantes en sus manos. Pero lo que sí es verdad es que estas grietas que aparecen reducen el margen de maniobra de Vladimir Putin para hacer ciertas cosas. Digamos, por ejemplo, para aumentar la movilización, que es algo muy impopular, por ejemplo. Entonces, digamos, no son un factor decisivo, pero sí son un factor significativo, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con este planteamiento, Juan, de que estos grupos abren unas grietas que, aunque no son profundas, reducen el margen de maniobra de Putin, sobre todo al momento de reclutar rusos para enviarlos al frente de combate? Cuando comenzó la orden de movilización general, aparecieron resistencias en gran parte de la sociedad de Rusia, y al punto tal de que muchos decidieron irse de Rusia. Recordemos que eso generó alguna presión en las fronteras propias europeas. Inclusive Argentina recibió ciudadanos rusos que se escapaban, entre otras cuestiones, de estas órdenes de movilización. Eso es cierto, hay resistencia, pero en general, y las últimas encuestas hechas por occidentales, por Ipsos, por ejemplo, demuestran que en general el público de Rusia, en un 65% de la población encuestada, apoya todavía el esfuerzo de guerra y que perciben, justamente por la eficiencia, no por la credibilidad externa, sino por la credibilidad interna y por la eficiencia que tiene comunicacional el gobierno de Putin, sienten y han comprado el discurso de que estos son amenazados por Occidente, ¿no? Entonces, coincido con el argumento que se está señalando, pero hay que reconocer que todavía Rusia tiene músculo militar y músculo propagandístico a su favor. Juan, muy brevemente una contrapregunta para usted. ¿Cree que esta voluntad de los rusos de apoyar al Kremlin y la favorabilidad que ha tenido Putin pueda verse afectada con ataques ahora los rusos viéndolos dentro de su propio país? Como externo, como extranjero, desearía que sí, porque esta guerra es brutal. Por otro lado, objetivamente y con las evidencias que tengo que decir que no me parece, porque Rusia ha recibido ataques desde Ucrania, desde la segunda mitad del 2022 en adelante. Ucrania fue hábil y logró atacar, como decía al principio, determinadas posiciones en territorio ruso, y eso acrecentó el apoyo de los rusos al Kremlin, ¿no? Porque cuando la guerra se pelea en la tierra de uno se siente mucho más comprometido, ¿no? Entonces, me permito señalar eso. Román, y usted quería también responder. No, yo creo que, digamos, hay una serie de, digamos, es cierto lo que comentaba mi colega, en el sentido de que todavía Vladimir Putin cuenta con un respaldo, digamos, popular, de acuerdo con las encuestas, significativo, pero eso es
eso es sostenible tanto tiempo como la guerra no afecte cada vez más y más a la vida cotidiana de los rusos. Es interesante señalar, por ejemplo, el uso que ha tenido que hacer el Kremlin de manera sistemática y masiva de mercenarios y de mercenarios reclutados en las prisiones como una manera de minimizar o de tratar de reducir, digamos, todo lo que se pueda las bajas que sufren los ciudadanos, digamos, comunes de rusos, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo me parece que la clave sobre donde puede, digamos, descansar la interrogante sobre cuánto espacio político le queda a Putin es sobre todo sobre el respaldo que puede contar con los líderes regionales rusos. Es decir, el Kremlin depende para mantener el control del territorio, el control político de Rusia, de una serie de líderes regionales que gobiernan sus regiones y que son realmente los que le están, digamos, sosteniendo el país a Vladimir Putin. Si el respaldo de este grupo se debilita, la viabilidad del régimen se podría ver comprometida seriamente. Así como Putin necesita el respaldo de los gobernadores regionales, Ucrania necesita el respaldo de Occidente. Román, muy brevemente le quiero preguntar si este respaldo puede cambiar teniendo en cuenta que cada vez aumentan los ataques en territorio ruso. Si bien Juan nos estaba diciendo que la ofensiva ucraniana en Rusia se comenzó de segunda mitad del 2022, ya hemos visto mayores ataques en Briansk, cerca de Moscú, ahora en Belgorod. ¿Esto puede cambiar el panorama y hacer que Occidente deje de respaldar tan abiertamente a Ucrania o no? No, definitivamente yo creo que estos ataques entran dentro de lo que resulta, digamos, perfectamente aceptable y lógico dentro de una confrontación en la medida que no estamos hablando de ataques contra, digamos, zonas urbanas o muy dentro del territorio ruso, sino cerca de la línea de frente, cerca de la línea de contacto, ¿verdad? Dicho esto, me parece que el apoyo occidental está garantizado en el corto plazo. Me parece que la gran interrogante que deberíamos de pensar es qué podría pasar si en las elecciones de 2024 llega como candidato republicano el expresidente Donald Trump y gana las elecciones después de que haya expresado que no estaría, digamos, dispuesto a continuar con la misma política de respaldo hacia Ucrania. Pero de aquí al 2024 me parece que el respaldo para Ucrania está garantizado por los países occidentales. Juan, ¿usted coincide con esto, que el respaldo de Occidente está garantizado? Coincido, y lo demuestra básicamente que Estados Unidos le dio a Ucrania desde el inicio de la guerra hasta este momento cerca de 80.000 millones de dólares. Europa le ha dado en su conjunto 20.000 millones de dólares entre municiones, asistencia humanitaria. Ya el apoyo está garantizado siempre y cuando Ucrania mantenga la guerra en una guerra defensiva, aunque eso implique cada tanto tener que golpear parte del territorio ruso. Yo lo único que agregaría ahí es que no solamente es una cuestión de Donald Trump, habría que prestar atención también a otros candidatos republicanos que también se han manifestado en contra de seguir apoyando tan activamente y con tantos dólares a Ucrania, como ha sido el candidato Ron DeSantis, y hay una discusión adentro de Estados Unidos en relación a la continuación de ese apoyo. Y ya para cerrar nuestro programa, Juan, le quiero preguntar cuál es su conclusión de cómo entender este ataque en Belgorod respecto a la guerra. Como un preludio, como una operación de distracción a lo que puede ser una ofensiva más importante, más centralizada para lograr el objetivo militar, que es correr a las tropas rusas del territorio ucraniano. En primer lugar. En segundo lugar, como algo para levantar la moral, ¿no? Para decir, seguimos peleando. ¿Por qué digo es más probable que sean ucranianos que no sean ucranianos? Porque la moral en guerra también es un factor que importa mucho, y demostrar al mundo, sin decirlo abiertamente, pero demostrar al mundo que uno tiene la capacidad de golpear la retaguardia del enemigo siempre es importante. Me hace acordar a la operación norteamericana, que cuando 4 aviones B-24 despegaron de un portaaviones
y atacaron Tokio al poco tiempo de Pearl Harbor. Esto es importante desde el punto de vista de la moral. Y si después son disidencias rusas o cómo operan, creo que es secundario, pero no deja de ser un dato menor. Tampoco creo que vaya a ser un factor que genere un cambio tremendo en la guerra o que sea un factor decisivo para que Rusia se sienta a negociar, pero sí es importante en estos momentos donde a veces parece que Ucrania, como David, está peleando con un Goliat tremendo, ¿no? Y entonces eso es bueno. Y ante este David y Goliat, entonces, Belgorod vendría a levantar la moral de las tropas ucranianas, como usted lo dice, y además como un preludio de la contraofensiva. Román, ¿cuál es su conclusión? Yo creo que estamos efectivamente digamos, muy cerca de ver, digamos, de un momento decisivo en la guerra y que va a ser esta contraofensiva ucraniana, y me parece que probablemente eso va a determinar sobre todo, digamos, las condiciones sobre las cuales, digamos, yo creo que se va a prolongar la guerra, pero sin lugar a dudas también, digamos, va a poner en cuestión o va a dar credibilidad a la política occidental, la va a hacer más sostenible si Ucrania tiene éxito, y va a hacer la posición de Vladimir Putin más frágil y más débil. Entonces me parece que estamos justo al comienzo. Este ataque es de alguna manera la campanada de salida para lo que puede ser la ofensiva ucraniana, que desde luego se va a mover dentro del territorio ocupado por Ucrania, pero que va a estar acompañado por estas acciones, digamos, en la periferia para tratar de diluir la defensa rusa. Y una ofensiva que aquí en el debate y en France 24 analizaremos. Román Ortiz y Juan Bataleme, gracias por acompañarnos en el debate, y a ustedes, nuestra audiencia, les agradezco también su sintonía en nombre de nuestro equipo técnico. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la de los invitados la tuvo Tania Herrera. Ustedes sigan dejando todos sus comentarios en redes sociales y continúen con nosotros aquí en France 24.